escuchando su programa El Desayuno. Y regresamos mis amigos a esto que es el desayuno, señores, el desayuno de TRFM, la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales, señores. Favor de compartir la transmisión, darle me gusta, hacer sus comentarios, compartir lo que estamos haciendo aquí en Terra FM. Entonces, señores, seguimos con las informaciones el día de hoy. Invitarles a que comparta la transmisión, le dé me gustas y haga sus comentarios. Entonces, ayer me llegó una información que quisiera compartirla, quisiera usar este momento para debatir este tema. Creo que fue la gente de Noticias Samaná que creó una encuesta preguntándole a la gente si Santa Bárbara de Samaná pues podía ya tener un supermercado de estas grandes cadenas. Dice la encuesta, dice Noticias Samaná, para darle su crédito. Dice encuesta, ¿cree usted que Santa Bárbara de Samaná está en la capacidad de recibir la instalación de una de estas cadenas? Dice La Sirena, el Nacional, el Jumbo o Bravo. Y uno se ha hecho esta pregunta varias veces. ¿Por qué el municipio cabecera, Santa Bárbara de Samaná, no se ha desarrollado? No que si va a recibir estas cadenas, porque por estas cadenas tú no tienes que preguntar, estas cadenas llegan solas, tú no tienes que forzar, es como que tú le hagas un llamado a un negocio para que venga a un municipio, si ese municipio no cuenta con las condiciones económicas para ser atractivo para ese negocio. Por eso es que cada vez que yo escucho a una gente de que van a colocar un banco en un sitio, digo, pero que eso no se solicita. Se supone que todo negocio, sobre todo el capitalista, quiere crecer. Y hay cosas que tú puedes incentivarlas, claro, para que lleguen. Pero tú te preparas, tú atraes ese negocio. Y entonces, luego simplemente se queda disfrutarlo. Pero el tema es que Santa Bárbara de Samaná se ha quedado rezagada. El municipio cabecera. Que nosotros a veces cometemos un error en llamarle Samaná a Santa Bárbara. Es Santa Bárbara de Samaná. Samaná es la provincia. Pero bueno, eso importa muy poco. Porque Las Terrenas no se llama Samaná y es el municipio más desarrollado. De hecho, mucha gente conoce Las Terrenas, así como y no conoce a Samaná. O no conoce a Santa Bárbara. Y cuando le hablan de Samaná, piensan en Las Terrenas, así como mucha gente que conoce a Punta Cana y no conoce el país. Es un tema de marca, de marketing sobre todo. Pero yo le di una respuesta que creo que podría acompañar el comentario que voy a hacer en este sentido. Yo le dije, aún no, yo le contesté, esto lo evidencia las inversiones que se han hecho alrededor en los últimos años, por ejemplo Las Terrenas, que es lo que más se parece en cierta forma a Santa Bárbara de Samaná. Reitero, esto lo evidencia las inversiones que se han hecho en los últimos años. Las grandes cadenas minoristas hacen estudios de mercado regularmente y aún no han llegado. Y si aún no han llegado es precisamente porque aún no está listo el municipio de Santa Bárbara de Samaná para recibir esas inversiones. Entonces Santa Bárbara de Samaná necesita desarrollar su turismo inmobiliario, que se ha quedado rezagado en los últimos tiempos por problemas jurídicos de sus terrenos. Es lo que yo creo yo. Pero creo que falta muy poco para que estas grandes cadenas de supermercados lleguen a la zona, sobre todo por su ubicación que tiene y el desarrollo que están teniendo los distritos municipales de Arroyo Barril, Las Galeras y El Limón. Esto va a llegar, pero sobre todo por el desarrollo que va a tener Arroyo Barril y el que ya está teniendo Las Galeras. Entonces Santa Bárbara como punto céntrico creo que en cualquier momento va a tener una de estas cadenas y otras franquicias. Pero reitero, esto tiene que darse sobre la base de una inversión pública que requiere el municipio de Santa Bárbara de Samaná. Hay que resolver bastantes problemas que tiene el municipio. ¿Por qué llega Grupo Ramos a Las Terrenas?
sobre la base de un estudio de mercado. Luego de ese estudio de mercado, entonces es que ellos se instalan aquí. Y a pesar de lo que pensaba mucha gente en ese momento, que eso se entiende, la gente siempre se resiste al cambio y cree que una inversión le va a afectar la suya, porque no conoce cómo se mueve el mercado. No todo el mundo tiene que saber de marketing, no todo el mundo tiene que saber de economía, de negocios. Y entiende que si te ponen un negocio al lado que exhibe lo mismo que tú, te va a afectar. Claro, si el mercado es pequeño, te afecta. Pero si el mercado es lo suficientemente grande, te conviene incluso. Porque genera todo un nicho de mercado a tu alrededor o alrededor de ese nuevo negocio, que lo que hace es agrandar la demanda que tú tenías. ¿O no ven ustedes que todos los dealers de vehículos están juntos? Y tú dices, ¿pero y por qué están juntos? Claro, porque todo el país va a un mismo lugar. ¿No ven ustedes que todos los repuestos de vehículos están en un solo lugar? Cuando se habla de la 20, cuando se habla de la Isabel Aguiar, cuando se habla de otros lugares en el país, ¿en qué es lo que se piensa primero? ¿Un repuesto? Entonces, ¿por qué se van y se colocan en un solo lugar? Bueno, pero es que tú agrupas la oferta. Tú generas un mercado donde todo el mundo va a ir a ese mismo lugar. Entonces, no tan solo van a tu negocio, van a los demás negocios. Pero tú estás atrayendo no tan solo la gente de ese lugar, tú estás atrayendo la gente de todo el país. Que fue lo que pasó con el supermercado Pola, que ahora es la Sirena Market, de Grupo Ramos, que hizo su estudio de mercado sobre la base de ¿qué? Sobre lo existente, no sobre lo que venía, porque tú no haces un negocio de ese tipo de ventas diarias sobre el futuro. Tú a lo mejor compras un terreno para ampliación, como pasó claramente con la Sirena, que porque compraron un gran terreno pudieron expandirse y de hecho siguen creciendo. Pero aquí habían condiciones creadas incluso. Incluso el Pola llega sobre el entendido de que solamente se van a cumplir las expectativas que se hicieron a través de ese estudio de mercado, y para sorpresa de ellos se rompen esas expectativas en términos positivos. Se duplica. Si ellos pensaban que iban a vender 1 millón diarios, estaban vendiendo 2, incluso 3. Y por eso incluso hicieron la ampliación. Entonces, para que llegue este tipo de negocios a Santa Bárbara de Samaná, se tienen que dar una serie de condiciones que no se han dado todavía y que ya se dieron en las terrenas. De hecho, el mercado de las terrenas está en condiciones no tan solo de tener esa Sirena Market, de tener 2 supermercados más. Porque aunque el mercado aún no existe, sí se están creando las condiciones para que exista. Porque todos los condominios que se están haciendo aquí se van a llenar. Ustedes pueden estar seguros que se van a llenar. Ya sean de personas a vivir permanentemente, o ya sean de personas que vengan de manera esporádica de vacaciones 6 meses o todo lo demás. Pero reitero, ya aquí habían unas condiciones creadas. ¿Qué es lo que no ha pasado en Santa Bárbara de Samaná? Porque tú no puedes depender del público flotante. Los supermercados, ese tipo de negocio, no puede sostenerse de un público flotante. Lo pueden hacer los bares, lo pueden hacer los restaurantes, pero no los supermercados, que es del día a día, tienen gastos diarios. Entonces, lo que tiene que pasar en Samaná es el desarrollo del turismo inmobiliario, de crear condiciones para que la gente se quede a vivir ahí. Hacer un mercado en sí mismo. Nosotros en La Terrena somos un mercado en sí mismo. Y por eso cada año nos hacemos más sostenibles. Es muy difícil que usted escuche en Las Terrenas ya que hay una crisis. Puede haber una baja, pero nunca comparado con años anteriores, porque nosotros en sí mismos generamos un movimiento económico de consumo que puede sostener los negocios hasta que llegue el fin de semana, hasta que llegue el evento, hasta que llegue el fin de semana largo, hasta que llegue Semana Santa, hasta que llegue Navidad. El Pola no depende de una Semana Santa o Sirena Market. Pero ¿qué pasa en la llegada del Pola para que ustedes entiendan lo grande del mercado de Las Terrenas? Que incluso supermercados que pensaba que iban a desaparecer, crecieron.
El Lindo remodeló y ahora vende más. Los supermercados Helio y Randy hicieron grandes inversiones. El Atlantic pasó de tener un local rentado a un gran supermercado. Luego de que llegara el Pola. Pero eso solamente pudo pasar por lo sostenible que es el mercado económico de las terrenas. No hay economía que no se sostenga sobre la base del consumo. El consumo es la base de todo. Es la variable de toda economía. Si no hay consumo, no hay desarrollo, no hay negocio, no hay crecimiento. Y eso es lo que hay en las terrenas. Una gran demanda, grandes consumidores de todo tipo. De hecho, ya el Pola no representa ni siquiera el 10% del mercado. Yo les aseguro a ustedes que menos del 20 o 30% visita el Pola. Se queda en los colmados, se queda en los pequeños. Pero incluso después del Pola, tenemos supermercados nuevos. ¿Por qué? Porque es que las terrenas es un mercado en constante crecimiento, que es lo que no ha pasado en Santa Bárbara de Samaná, aún siendo el municipio más viejo, o uno de los municipios más viejos de la provincia, que de hecho, con mucho más atractivos que las terrenas. Porque solamente con esos puentes tiene Santa Bárbara de Samaná, si tuviera sus problemas jurídicos resueltos en términos de territorio, hace tiempo que comprar ahí un apartamento en Santa Bárbara de Samaná frente a esa bahía costara $1 millón. Cualquier apartamento. Pero le falta servicio, le falta crear condiciones, le falta un ordenamiento territorial apegado a lo que requiere esas inundaciones que se dan. Ustedes van a ver luego, ustedes se van a acordar de estas palabras. Esperen que ese puerto de cruceros se termine ahí. Y yo sé que ya hay mucha gente que lo sabe. De gente que construye aquí, que tiene sus negocios, su casa allá. Ustedes van a ver cómo se van a elevar los costos de las viviendas y de los terrenos en el momento que ahí haya un puerto de cruceros. Porque ustedes no se pueden imaginar esa imagen de un crucero entrando en esos puentes, en esas bahías, ese atardecer, esa marina que se va a hacer ahí, con la remoción y la reconstrucción de ese malecón. Y reitero, este tipo de comercios no se solicitan. Tú generas las condiciones para que lleguen. Pero Nagua, en términos comerciales, duplica a Samaná, en términos comerciales. Y La Sirena acaba de inaugurar hace menos de una semana. Y de hecho yo siempre me hacía la pregunta, porque ya Nagua estaba preparada comercialmente para recibir esta inversión. ¿Y quién la recibió primero que Nagua? Las terrenas. Porque aquí hay un consumo constante. Además de eso, no tan solo el consumo constante, sino el tipo de consumo, el tipo de clientes que hay aquí. No es lo mismo tú tener un tipo de cliente. Tú puedes tener 20,000 clientes con un poder adquisitivo bajo y tú tienes 1,000 clientes con un poder adquisitivo alto, y esos 1,000 clientes con ese poder adquisitivo alto te representan más en términos económicos que los 20,000. Porque esos 1,000 atraen otros clientes de ese mismo poder adquisitivo. El Pola no se instaló para para las terrenas, hay que decirlo. O para el terrenero normal, o el que vivía aquí. El Pola se instaló para todo el mundo, pero orientado a un público en específico. Y después del Pola incluso llegaron otras cadenas de farmacias, de pintura. Llegó Elvis. Elvis se fue, una rentacar. Elvis se fue por pandemia, pero va a llegar nuevamente, porque de hecho le estaba yendo muy bien a Elvis. E incluso estaba afectando a las demás rencar, porque el mercado es pequeño. Cuando el mercado es pequeño, si la oferta es demasiado, pues la demanda pues entonces se divide demasiado. Entonces hay cosas que se afectan. Pero reitero, Santa Bárbara de Samaná tiene que resolver muchos problemas, sobre todo el tema jurídico en torno a sus terrenos, para poder recibir inversiones inmobiliarias, para poder crear condiciones para que más gente se quede viviendo ahí. Pero con lo que está pasando en Arroyo Barril y lo que está pasando en Las Galeras, es cuestión de tiempo para que Samaná reciba este tipo de inversiones. Hay que generar las condiciones
hay que resolver el tema eléctrico. El tema eléctrico, las redes eléctricas en Santa Bárbara de Samaná es un desastre. Hay demasiados barrios creados de manera improvisada, sin ningún tipo de condiciones sanitarias y viales. No es un tema simplemente de querer las cosas. Hay que crear las condiciones. Si no hay consumo, no va a llegar la oferta. Es un tema de oferta y demanda, tan simple como eso. Pero en muchas ocasiones, la oferta genera la demanda si el mercado lo aguanta. Aquí hay cosas que tú no la compras porque no la encuentras, pero existe la necesidad. Por ejemplo, tiendas por departamentos. Aquí no hay donde ir a comprar ropa, por ejemplo, como textiles, como tú vas a Santo Domingo. Y no existe la necesidad, claro, porque la mayoría compra fuera. De hecho, ya aquí debería haber un dealer, por la cantidad de gente que hay y el mercado que hay. Incluso aquí hace falta incluso más centros de servicios, porque lo que han hecho ya le quedan pequeños. Entonces, en función de eso, de esa necesidad que van surgiendo los negocios. Porque, reitero, se hace estudios de mercados y sobre todo estas cadenas grandes hacen esos estudios de mercado. Y de hecho, incluso ya en proyecto hay 2 supermercados o 3 supermercados más que vienen a las terrenas. En lo inmediato. Desde que se construye la plaza esta que se está levantando aquí en Cruz Roja, viene un supermercado grande. Se habla de que probablemente en Punta Popi tengamos otro supermercado. Y eso no está 8 a lo loco, eso no es simplemente un tema de competencia. Es un tema de que el mercado la aguanta. Pero también, ya cuando el mercado llega a un nivel de este tipo, donde grandes cadenas están instaladas, también se convierte en un tema de competencia. Aunque no me vaya muy bien aquí, pero como soy una empresa multinacional, no me importa si gano poco, pero estoy presente. Y estoy compitiendo con otras marcas, con las que estoy compitiendo en el país completo. A veces no es un tema tan simplemente de ganancia, sino de estar compitiendo. Pero eso ya cuando el mercado lo aguanta y el mercado de las terrenas se va a convertir en ese mercado, en ese tipo de mercado donde las marcas llegan simplemente por estar compitiendo con la otra, no porque necesariamente le dé beneficio, no. Y eso va a pasar. Pero reitero, en relación a esta pregunta que hace, que es válida, porque de hecho esto despierta una inquietud, pero ¿cómo es posible que nuestro municipio principal esté tan rezagado económicamente? Porque eso es lo que hay. Una recesión económica en Samaná, en el municipio de Santa Bárbara, que no ha podido dar a traste con estas inversiones que de hecho son necesarias para el desarrollo. Pero hasta que no se resuelvan algunas cosas, estas grandes cadenas de La Sirena, el Nacional, el Bravo, el Jumbo y otras cadenas de supermercados no van a llegar al municipio. Pero qué válido es esto, señores. Nada, en estos 3 minutos que nos quedan, vamos a tocar este tema que dice aquí. Ustedes saben que hubo un problema con el aeropuerto internacional de las Américas, el AILA, en Santo Domingo, que por el desprendimiento de un pequeño fragmento de asfalto, pues el aeropuerto se tuvo que cerrar por varias horas. Entonces, este incidente generó muchas pérdidas, como 4 o 5 vuelos suspendidos, varios desviados, y puso el país en vilo, porque estamos hablando del principal aeropuerto del país, que debería tener una pista alterna para este tipo de emergencia. Pero ¿qué pasa? Que no dieron la noticia completa. Y tengo por aquí la información de Francisco J. Díaz, que para mí que es un piloto de vuelo experimentado, porque siempre lo veo dando informaciones. Dice: el incidente de anoche en el Aeropuerto Internacional de las Américas fue un serio incidente de seguridad operacional, pues la pista, al romperse, golpeó el Boeing 787 de Air Europa, vuelo UX-89, matrícula tal, proveniente de Madrid. Esto causó daño circunstancial en la aeronave. Incluso tenemos la imagen por ahí. Si esta aeronave hubiese regresado al aire como parte de una aproximación frustrada, lo hubiera hecho con daños estructurales. Tanto las autoridades como el concesionario, en este caso Aerodón, debieron informar a la prensa de este importantísimo detalle de la situación. El público viajero tiene derecho de saber cuándo ocurre
un incidente de seguridad operacional en el que se vean envueltos pasajeros. La transparencia es fundamental en todo sistema de seguridad operacional. El avión está varado desde ayer en las Américas. No fue tan solo que se desprendió un pedazo de asfalto, sino que un avión se vio afectado. Entonces, esta gente a veces quieren esconder las cosas y ponen en riesgo la vida de mucha gente simplemente por cuidar su imagen. Y un aeropuerto no se puede manejar de esa forma, porque estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de vida, no estamos hablando de cualquier cosa. Un accidente aéreo, usted sabe lo que genera eso. Pero yo creo que esto no se puede quedar ahí, esto hay que investigarlo, hay que sancionar a esa compañía y los organismos del Estado que tienen que ver con esto, tienen que funcionar. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Y mañana miércoles estamos nuevamente por aquí, en el desayuno, con más informaciones, como siempre. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. El desayuno. El desayuno. Escúchalo por Terra 95.5 FM.